Aleluya, bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dándole gracias como siempre, no por costumbre, sino por la realidad que vivimos en el Señor, de que somos agradecidos por sus bondades, aunque tengamos luchas, pruebas, tribulaciones, necesidades, ataques, todo lo que venga a nuestra vida debemos de ser agradecidos con nuestro Señor Jesucristo. Estábamos anunciando el tema, lo dilatado del imperio de nuestro Señor, y nosotros pues vemos que Dios viene a establecer un reino, aunque todavía no es el cumplimiento, ¿verdad? Pero Dios viene y ya está haciendo parte de su profecía, porque fue una profecía dada a Isaías de que él vendría a establecer el reino. Entonces, sin más, vamos a darle inicio a este tema, no sin antes hacer una oración como siempre, pidiéndole al Espíritu Santo, que es el que está aquí en medio de nosotros, que Él ponga la palabra en la mente y en el corazón, Espíritu de Dios, porque tú eres el único que puede abrir la mente y el corazón de los hermanos que se conecten, de quien vaya a oír el mensaje, que pueda ser recibida la palabra y que pueda traer fruto a nuestra vida espiritual, que traiga ese crecimiento, ese entendimiento a nuestra vida, Padre. En el nombre de Jesús, por medio de tu Espíritu Santo, Señor, hoy ponemos delante de tu presencia este mensaje, para que tú puedas llegar, Señor, a todo el que se conecta, al que sea compartido este mensaje. En el nombre de Jesús, gracias. Amén. Y la profecía de Isaías tiene dos partes, pero vamos a dar la lectura. Es aquí en el libro de Isaías, en el capítulo 9. En el capítulo 9, en el verso 6 y 7. Le digo que esta profecía es en dos partes, porque se está hablando cuando el Señor se manifiesta en Galilea de los gentiles, ¿verdad? Que dice que la región que era en gran sombra de tinieblas, dice que luz les resplandeció. Pero dice en el verso 6, dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Entonces vemos que el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo fue para traer luz y para establecer un reino. Pero esta profecía se divide en dos partes, porque se manifiesta en Galilea de los gentiles, como dice al principio del capítulo 9, y la finalidad es establecer el reino. Pero contrariamente a lo que ahorita todavía muchos o algunos están haciendo, es que muchos están diciendo que nosotros debemos de establecer el reino en el nombre de Jesús, que nosotros somos los que debemos de establecer el reino. Inclusive se habla, predicadores y predicadoras, cuando se cita la escritura y se habla del diezmo, se habla de mentalidad de reino cuando se toca lo del diezmo.
Cuando se habla de la honra, mentalidad de reino. Cuando se habla de los mantos, mentalidad de reino. Y en ese sentido quieren a todos meter en un reino que quieren ejercerlo aquí en la tierra. Y principalmente ahora a nosotros, los hijos de Dios, o a los hijos de Dios esparcidos en todo el mundo, se les quiere establecer un reino que ni siquiera el Señor Jesucristo ha establecido todavía. Como le digo, esta profecía es en dos partes: traer la luz que se manifestó en Galilea de los gentiles, esa es una parte de la profecía, y la otra parte, establecer el reino. ¿De quién? Dice, llamará su nombre Consejero, Admirable, Príncipe de Paz, Dios fuerte, Padre eterno. Entonces todos esos títulos que tiene nuestro Señor Jesucristo todavía no se establecen en el reino, que los podemos usar, pero lo que se maneja ahorita es que están queriendo legislar espiritualmente a lo material, y eso no es aplicable. Pero sí quieren meter a la gente en el reino. Pero ¿cuál reino? Si el reino del Señor Jesucristo todavía no se ha establecido. Y quieren inyectar a través de mentalidad de reino, quieren inyectar el diezmo, la honra, la cobertura, el manto. Todo eso lo quieren implementar en la conciencia usando la palabra mentalidad de reino. Pero sabemos que un reino es para sujetar, no que queramos ser unos insujetos, no. Pero ¿por qué si el Señor Jesucristo no ha establecido el reino? ¿Por qué la gente quiere imponer el reino? ¿El reino de quién? ¿Del apóstol Pancho? ¿O el reino de quién? ¿De la profeta Gertrudis? ¿Qué reino? ¿De qué reino estamos hablando? Ahorita, y desgraciadamente, la gente ha sido engañada por la nobleza de la gente y por el temor a Dios. La gente ha sido engañada, los cristianos, los hermanos, por su nobleza y por el temor que le tienen y el respeto que le tienen a Dios. Entonces estas personas aprovechan todos esos conceptos, mentalidad de reino, pero si ni siquiera el Señor Jesucristo lo ha establecido, ni siquiera el Señor lo ha establecido como para decir, estamos en el reino, porque se ha dicho, estamos en el reino, nosotros somos los que debemos establecer el reino. Pero si el reino no es tuyo, ni es mío, ¿a quién me autoriza para yo establecer algo que no es mío? Para empezar, no tengo ni siquiera la capacidad para yo establecer el reino de Dios. No tengo, nadie en esta tierra tiene la capacidad ni mental, ni espiritual, ni moral para establecer el reino de Dios. Nadie, pero se está moviendo eso. Pero para tener a la gente ahí atrapada, encerrada en esos conceptos, es que no tienes mentalidad de reino. No tienes mentalidad de reino. Y la gente, los cristianos, los hermanos, como hay mucha nobleza y temor de Dios, terminan subyugándose ellos solos bajo este concepto. Pero ¿cuál era? Vamos a ver el cumplimiento de esta profecía aquí en el Evangelio de Mateo. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 4, dice vamos a leer desde el verso 14 hasta el 17, para ver las dos partes. Ahorita en Isaías leímos la segunda parte de la profecía, pero dice en el verso 14:
para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Esa es la primera parte. Y la segunda parte es lo que leíamos en el verso 6 de Isaías. Dice, en el 17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Mire, dice, arrepiéntanse. Aquí vemos la primera parte de la profecía de Isaías y acabamos de leer la segunda parte, lo dilatado de su imperio. Y él dice, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Ha habido un acercamiento del reino de los cielos o del reino de Dios. Ha habido un acercamiento, pero no está establecido. Pero se están usurpando funciones, inyectando esa mentalidad de reino. Se están usurpando funciones. Se están usurpando funciones, aplicando la mentalidad del reino, cuando todavía no está establecido el reino de los cielos o el reino de Dios. Dice el Señor, arrepiéntanse y conviértanse, porque se ha acercado el reino de los cielos. Y a veces nosotros decimos que aplicar mal una doctrina de cualquier otro tipo es una herejía. Y esto de que quieren establecer el reino de Dios personas que no tienen la capacidad ni están facultados para eso, para establecer el reino de los cielos, ¿no será eso una herejía? Claro que eso es una herejía, porque se está manipulando a los hijos de Dios, a las iglesias del Señor Jesucristo, las que manejan ese término de establecer el reino, mentalidad de reino. Eso es una herejía a la luz de la palabra, a la luz de las escrituras. Pero normalmente no nos queremos detener en eso a veces por no le estaré fallando a Dios, a querer indagar, a investigar, a leer qué es lo que realmente el Señor Jesucristo estaba diciendo con lo que Él hablaba cuando estuvo aquí en su ministerio. Hay veces que no queremos tomarnos el tiempo de leer, de escudriñar la Escritura y de darnos cuenta si realmente es válido que se quiera establecer el reino. Pero lo estamos viendo que no, porque el Señor Jesucristo dijo, arrepiéntanse y conviértanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Inclusive cuando lo estaban crucificando, ¿qué le dijo a Pilato? Mi reino no es de este mundo. Por eso lo crucificaron, por eso lo mataron, porque el reino de Dios no está establecido todavía. Y hubiera podido haber dicho, no estaba establecido cuando lo mataron, pero no está establecido todavía en nuestros tiempos el reino de los cielos. Y lo dice Apocalipsis, Él va a venir ya como rey triunfante para establecer entonces sí el reino. Pero ahorita hay mucha manipulación y es triste que hermanos, hijos de Dios, están siendo manipulados con todos esos conceptos de reino, de mentalidad de reino. Deberíamos de nosotros procurar un poco más leer las Escrituras. Ni siquiera los más estudiosos en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo alcanzaron eso. Mire, dice en Marcos, vamos a leer Marcos.
en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 12, en el verso, vamos a leer desde el 28 hasta el 34, aunque sean un poco de versículos. Dice: acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Miren, los escribas estaban siempre ahí, algunos al acecho, otros viendo a ver qué decía el maestro. Y este escriba vio que el Señor estaba discutiendo con algunos y le pregunta el escriba al Señor: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Mire, conocían la ley a la perfección estos hombres, escribas, fariseos, saduceos, maestros de la ley, dice. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Mire, él no solamente sabía que era el más grande mandamiento, esos dos, los más grandes mandamientos, sino que él añade, dice, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Sabían que el Señor le había dicho a Saúl: me complazco yo en los sacrificios más que en el obedecerme. Sabían ellos. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Mire la respuesta del Señor Jesucristo. Le dice: no estás lejos. Él le hubiera dicho: tú ya estás en el reino. Puedes empezar a aplicar puedes aplicar todo lo del reino, lo que tú conoces a través de la ley, o lo que el Espíritu te revele, porque el Espíritu llegaba en ocasiones, no como ahora que se ha dejado aquí en la tierra para que nos abra el entendimiento, para que nos dé conocimiento, para que nos dé sabiduría. Y el Señor le dice: has respondido sabiamente, estás cerca del reino. Pero entonces, ¿por qué querer aferrarse personas a establecer lo que ni siquiera los sabios, en este caso el escriba, pudieron alcanzar siendo sabios, teniendo toda la sabiduría de la ley, que era lo que a ellos los regía la ley de Moisés y los profetas? Y ahora, desgraciadamente, se está moviendo eso. Mentalidad del reino. Pero el Señor Jesucristo se ha de preguntar: ¿de qué reino hablas? ¿Cuál reino estás estableciendo si no lo es, ni siquiera lo he establecido yo? ¿De qué reino hablas? ¿Qué reino estás estableciendo? Como dije hace rato, el reino del apóstol Pancho, o de qué reino me hablas, diría el Señor, si no lo he establecido yo, porque no es mi tiempo. Si nosotros viéramos que el reino de Dios está establecido aquí en la tierra, otra cosa sería. Otra cosa sería.
Y yo creo que esto nos va a dar más contundencia de lo que le estoy diciendo. Si el reino de Dios estuviera establecido en la tierra, otra cosa sería. El apóstol Pablo lo entendía, no solamente el apóstol Pablo, todos los apóstoles lo entendían a la perfección. Todos ellos lo entendían a la perfección. Dice en Romanos, en el capítulo 8, vamos a leer también aquí varios versículos desde el 19. Dice: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Mire, el anhelo ardiente de la creación, ¿cuál creación? Este mundo, la tierra. Dice, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad. Mire, en contra de la tierra tiene vida, ya lo sabemos, ¿verdad? Los creacionistas saben que la tierra, aunque anden por otro rumbo, saben que la tierra tiene vida. Dice, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Sí, en vanidad, pero con una esperanza. ¿De qué? Porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción. Mire, ahí ya vamos entendiendo el punto. La creación fue sujetada, ¿verdad?, a la esclavitud de corrupción. Dice, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Va a ser liberada de la esclavitud. Dice, porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo eso, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Si estuviera establecido el reino como se quiere aplicar ahora, para empezar, la creación fuera diferente. Y dice el apóstol Pablo, y nosotros mismos en nuestro cuerpo estamos esperando la redención. Entonces, no podemos decir que el reino de los cielos está establecido todavía. Lo acabamos de ver en la escritura, de que no está el rey. En la misma creación es esclava de corrupción y sujeta a vanidad. ¿Cuándo es cuando nosotros vemos que sí estaba establecido el reino de Dios en un pedacito de tierra, en el Edén? Y cuando el Señor dijo, produzca la tierra todo árbol que dé frutos, toda hierba del campo que sirva para alimento. Ellos estaban en el reino de Dios y la tierra producía lo que debía. Ahorita la tienen que trabajar, la tierra. Después del pecado de Adán, entonces vino la corrupción y la tierra fue sujetada a vanidad y a esclavitud de corrupción. Entonces ya la tierra ahorita no puede producir nada por sí sola, tiene que el hombre trabajarla, irrigarla, sembrarla y después cosecharla. Cuando en un principio Dios dijo, produzcan los árboles todo fruto que dé el árbol, produzcan los mares peces. ¿De dónde sacamos que puede estar el reino de Dios establecido? Nuestro cuerpo no sufriría debilidades, enfermedades y todo eso que le aqueja a nuestro cuerpo. Entonces el reino de Dios todavía no está establecido. Y la creación dice que gime. En el 22, porque sabemos que toda la creación gime a una
y aún está con dolores de parto hasta ahora. Entonces la misma creación está esperando ella misma ser restaurada. ¿Pero cuándo? Cuando sea la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, de nosotros. Cuando nosotros nos manifestemos con el cuerpo glorificado que Dios tiene reservado para nosotros, que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, ahí léalo, ahí viene, que esperamos un cuerpo glorioso como el del Señor Jesucristo cuando resucitó y anduvo aquí 40 días con los apóstoles, confirmándole lo que les había dicho de su muerte y resurrección. En ese momento, cuando nosotros tengamos el cuerpo glorificado y que nos manifestemos con el Señor, es cuando se va a establecer el reino de los cielos. De otra forma, no está establecido el reino. No está establecido. Si bien tenemos las primicias del Espíritu Santo, que son los frutos, que son los dones, el apóstol Pablo dice que nos prestan los poderes del siglo venidero, son prestados, no están establecidos. Pero al fin y al cabo, todo eso nos capacita para mantenernos en esta lucha espiritual contra principados y potestades, gobernadores, huestes de maldad. Para eso el Señor nos dio las primicias del Espíritu Santo, porque en nuestra propia humanidad ya nos hubieran destruido esas potestades. Si la misma humanidad se está destruyendo con guerras, la misma humanidad se está destruyendo con pestes, con vacunas, están liberando virus, bacterias, para acabar con la población. Entonces, si la misma humanidad se destruye a sí misma, ¿qué no harían los principados y las potestades si el Espíritu Santo no estuviera obrando a favor de nosotros, dándonos los dones, dándonos los frutos, prestándonos los poderes del siglo venidero, como dice el apóstol Pablo? Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino espirituales. Esos son los poderes que nos prestan para poder combatir, aunque muchos se apropien de esos poderes y digan, porque yo lo digo, va a suceder. Todo es prestado de parte de Dios para preservar a su pueblo hasta que Él venga. De otro modo, los principados y potestades ya hubieran acabado con nosotros. ¿Por qué? Porque el reino no está establecido. Y cuando el reino se establezca, entonces se va a reunir a toda la maldad y va a ser juzgada en el gran trono blanco. Pero mientras tanto tenemos que estar luchando y batallando y esforzándonos y trabajando en este ministerio que vino a establecer el Señor Jesucristo, no el reino. Por eso dice que hay ministerios, y hay ministerios genuinos, los 5 ministerios que capacitan a los santos para que podamos llegar a la estatura del varón perfecto, que podamos alcanzar ese nivel. Pero también dice que la misma naturaleza, no oímos nosotros los gemidos de la naturaleza, pero son tan reales que el Señor los escucha. Desde el principio, cuando la tierra recibió la sangre del primer justo Abel, dice el Señor que escuchó: la voz de tu hermano gime, clama desde la tierra. La sangre la absorbió la tierra, pero fue escuchada por Dios. Imagínense la naturaleza misma, esa creación que tiene vida, cuando se privó de su función, quitándole lo fructífera, quitándole la bendición de poder hacer todo para la creación, para la cual Dios había puesto ahí, que fallaron. Bueno, punto y aparte. Ahora está Cristo, el segundo Adán,
que nos ha acercado el reino a nosotros. Pero dice que gime la naturaleza, dice con dolores de parto. Los dolores de parto, las mujeres que son mamás, que han pasado por eso, dicen que son unos dolores muy intensos. Así está la creación, la naturaleza, con dolores intensos. Pero también dice Isaías, lo que leíamos al principio, lo dilatado de su imperio. En un parto hay dilatación, en el útero de la mujer hay dilatación. ¿Qué quería decir Isaías en esa profecía? Lo dilatado de su imperio. ¿A qué se refiere? Ahora entendemos por la ciencia lo que es la dilatación en el parto. La dilatación en el parto se mide por centímetros. Cuando la mujer está en labor de parto, entonces ya están los dolores intensos, pero dicen, no, es que todas le faltan que se dilate más. Apenas llevamos 2 centímetros. ¿A qué nivel estamos de dilatación para que se manifieste el Señor Jesucristo y verdaderamente se establezca el reino? No sabemos con exactitud a qué nivel de dilatación estamos, pero Isaías ya lo había dicho, lo dilatado de su imperio, la expansión para que se manifieste, que se abra el cielo. Así como una mujer va en aumento la dilatación hasta llegar a 10 centímetros de dilatación, entonces es cuando puede nacer el bebé, porque quiere decir que está apta la abertura, la expansión para que pueda salir el bebé. ¿Cuánto tiene de expansión el tiempo en que Dios estableció para que se manifestara el reino de los cielos? No lo sabemos con exactitud, pero tiene que llegar a su máxima dilatación para que pueda salir el Cordero vencedor ya como rey y establecer el reino. Así como una mujer tiene que hacer toda una labor de parto, dice la Escritura que la creación está en dolores de parto, está en dilatación, esperando que nos manifestemos nosotros, los hijos, en el cuerpo glorioso que está reservado para nosotros. Pero el tiempo no lo sabemos con exactitud. No sabemos si estamos en 9 centímetros de dilatación y le falta 1 centímetro para que se cumplan los 10, para que pueda nacer y establecerse el reino de los cielos aquí en la tierra. No sabemos con exactitud, pero de que estamos cerca, estamos cerca. Y la gente sigue siendo engañada, aunque estamos a centímetros, por decirlo así médicamente, estamos a centímetros de que se manifieste el reino de los cielos, y la gente no tiene temor ni repara en decir, tenemos que establecer el reino, mentalidad de reino, pero para tener a la gente ahí, a su merced. Cuando se establezca el reino de los cielos, nosotros vamos a estar a merced del reino de los cielos, porque para eso fuimos rescatados de la vieja y vana manera de vivir. Para eso fuimos rescatados. Pero ahorita no sabemos cuánto falte de dilatación, si es a 1 centímetro, por lo que se está viendo en la tierra, señales y todos los acontecimientos, estamos a nada. Deberíamos de prepararnos. Dijo el Señor, arrepiéntanse y conviértanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. No está establecido, se ha acercado, y en esa dilatación de 1 a 10 centímetros es el tiempo en que nosotros tenemos que arrepentirnos y convertirnos, porque estamos a nada de que se manifieste el Señor y establezca su reino. Entonces, lo que nos queda todavía es
arrepentirnos y convertirnos de lo que nos queda. Pero ¿por qué tienen que ser 10 centímetros? Mire, en la numerología de Dios o la numerología bíblica, todo tiene su significado. ¿Por qué no puede darse a luz o un nacimiento a los 5, 6 centímetros? No es suficiente, 8. Los médicos ahora siempre esperan en un parto normal 10 centímetros de dilatación. ¿Qué representa el 10 espiritualmente? Y esto se mueve a nivel espiritual. Los judíos tenían todo ese conocimiento. Por eso las letras hebreas y arameas tienen valores, porque el valor tiene un significado. Estaba leyendo que el significado bíblico del número 10 primeramente es el fin de un ciclo. Cuando todavía no se ha terminado el ciclo de corrupción, pero va a llegar a su fin cuando lleguemos a 10 de dilatación. Es el fin de un ciclo y el inicio de otro. ¿Cuál es ese otro ciclo? El reino de los cielos. Pero también el 10 representa autoridad. El Señor Jesucristo le dijo a Pilatos: mi reino no es de este mundo. Y cuando arrestan al Señor Jesús en el huerto de Getsemaní, después de que le pega la oreja al centurión que le tumbó el apóstol Pedro, le dice el Señor al apóstol Pedro: ¿tú crees que si yo le orara a mi Padre no me mandaría más de 12 legiones? Entonces todavía no está establecida la autoridad total del Hijo de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Todavía no está establecida. Pero cuando se termine este ciclo y empiece el otro, el del reino, el verdadero ciclo del reino, va a haber autoridad de parte de nuestro Dios completamente en esta tierra. Y se va a expulsar al usurpador y a todos los que le siguieron haciendo y deshaciendo como más les convenía. Y otra definición o interpretación: integridad de orden. Y eso no me dejarán mentir, vemos ahorita un desorden por todos lados, en muchas partes, desde lo terrenal y mundano hasta lo espiritual y cristiano. Hay desorden por todos lados. ¿Por qué? Porque no está establecido el reino de los cielos todavía. Y otra más, representa el 10 responsabilidad, que viene pegado con integridad. Si no hay integridad, no hay responsabilidad. No hay responsabilidad. Pero cuando el reino de Dios esté establecido, va a haber responsabilidad. ¿Por qué? Porque ya vamos a ser nosotros absorbidos por lo espiritual, por ese cuerpo glorioso. Ya no vamos a tener esa corrupción moral que nos hace irresponsables, esa corrupción mental que nos hace ser indecisos en muchas cosas, esa corrupción física que nos enferma y nos impide también hacer muchas cosas. Se va a quitar todo eso y entonces vamos a tener una integridad en el orden, en la responsabilidad, en hacer las cosas con autoridad para Dios en su reino. Ahorita nos esforzamos y qué bueno que nos esforcemos, pero sabemos que el reino todavía no está establecido. Entonces, yo no digo que esto es para que ustedes se rebelen, pero sí para que lo tomen en cuenta. ¿En dónde está parado? ¿Qué es lo que está oyendo? ¿Qué es lo que está recibiendo? ¿Qué es lo que está creyendo? Estamos en los últimos tiempos y a nada. Y eso mismo nos estorba. Arrepintámonos, dijo el Señor Jesús, y convirtámonos.
porque el reino de los cielos está cerca. Así de que, hermanos, sin temor escudriñemos las Escrituras, no para hacer una revuelta en las iglesias, eso es lo que yo menos tengo, ser revoltoso o ponerme al tú por tú con algún pastor. No, eso no lleva a nada bueno, la discusión de puntos doctrinales, pero sí se puede edificar uno mismo y con la luz de la palabra sacar del error a otros más. Así es de que, mi hermano, este es el mensaje de que el reino de los cielos, el reino de nuestro Señor, no está establecido. Si alguien está todavía pensando que mentalidad de reino, es un error que han injertado, porque de un tiempo para acá, 10, 20 años, se ha empezado ese mover, mentalidad de reino. Nosotros somos los que debemos de establecer el reino, si no es nuestro. ¿Cómo yo voy a apropiarme de un carro del cual no tengo las llaves? A menos que traiga alguien que lo abra y que lo encienda, que le dé marcha, ¿verdad? Eso ya sería un robo de mi parte. Tomar algo en posesión de lo que no me pertenece. Y desgraciadamente están tomando posesión y están dañando algo que no les pertenece. Así de que, hermanos, no teman escudriñar las Escrituras, que batallamos a veces para quitarnos esos conceptos, pero la luz de la palabra es bien clara. La luz de la palabra no nos va a llevar por caminos torcidos, y más cuando le pedimos al Espíritu Santo que Él nos enseñe, que nos revele lo que nosotros debemos de saber. La palabra es muy clara y está escrito lo que hemos leído. No podemos decir, pues es que el hermano inventó algo. Es la Escritura la que nos habla y que nos dice, esto es lo que está vigente. Entonces, hermanos, que el Señor les bendiga en esta tarde. Yo les pido que se esfuercen, que escudriñen la palabra, que investiguen la palabra, que ustedes mismos puedan darse cuenta a través de las Escrituras lo que está vigente para que nosotros podamos hacer. Y no necesitamos creer que vamos a tomar un reino. Tenemos las primicias, como leíamos aquí esto último de Romanos, del Espíritu, y nos prestan los poderes del siglo venidero. Así de que, hermano, si está batallando, si está luchando en algo, no meramente tiene que ir a buscar el manto. Pídele a Dios los poderes del siglo venidero. Y Dios nos va a ayudar, el Espíritu Santo nos va a ayudar. Así de que en esta hora que el Señor les bendiga, hermanos, que usted pueda hacerse un lector de la Biblia por su propio bien. Así de que el Señor les bendiga, hermanos, en esta tarde, noche. Amén.